Muy bien. Entonces, tenemos este cerebro básico y este cerebro básico lo que nos dice es cómo nosotros respondemos ante diferentes circunstancias y esas circunstancias cómo de alguna manera nos limitan o nos dan posibilidades de continuar. Tenemos un cerebro límbico, que es donde están las emociones, donde compartimos junto con animales más civilizados, como los mamíferos, por ejemplo, los perros, los caballos, las vacas, etcétera, que ya comparten un cerebro emocional, pero un cerebro emocional completamente de reacciones, es decir, compartimos emociones. Y una tercera etapa del cerebro, que es el neocórtex o el razonamiento, donde las emociones se pueden pensar y los seres humanos piensan sus emociones. A este piso de pensar las emociones le llamamos sentimientos, de manera tal que, por ejemplo, los reptiles tienen reacciones automáticas, los mamíferos tienen emociones y solo los seres humanos tenemos sentimientos, porque el sentimiento tiene que pasar por la razón. Por esa manera, por eso, por ejemplo, un perro, por ejemplo, no puede tener sentimientos, tiene emociones, genera, por ejemplo, apego, pero no genera rencor, a menos que le estés generando, por ejemplo, si tú por casualidad, por no queriendo, pasando, caminando y sin darte cuenta, pisas a tu mascota, va a reaccionar, se va a esconder, va a reaccionar de forma violenta, etcétera, pero a los 10 minutos ya se lo olvidó y va a acudir a ti de la misma manera, sin ninguna persona así. Los seres humanos no reaccionamos así. Nos seguimos acordando de la persona que nos pisó 10 años. Entonces eso hace que no seamos tan dúctiles como son los mamíferos o como son los perros, por ejemplo. No tenemos esa experiencia tan simple. Maestro, una duda. Sí, Víctor. He visto que también como que los animales se pueden generar un trauma. Sí. A través de eso es como que ya es donde recuerdan como que lo malo y genera no sé, un sentimiento, o sigue siendo la emoción. Sigue siendo la emoción, nomás que, por ejemplo, si yo piso al perro un día y luego ya no lo hago, al perro se lo olvida, no lo guarda en su memoria. Pero si lo piso todos los días, le genera una cosa que se llama condicionamiento. Entonces el perro, en cuanto me va a venir, por reflejo va a huir o va a quererme morder. Pero fue porque lo repetí muchos días de forma continuada. Entonces va a generar en su memoria una respuesta automática en ese tiempo. Entonces esa es, digamos, la situación. No tienen sentimiento porque no lo piensan. Es decir, su cerebro no genera imágenes como para decir, esta persona me pisó y, por ejemplo, gente que tiene 10 años guardando un rencor de cosas que ni le hicieron. Eso es lo que hacemos los seres humanos. O sea, tú puedes generar un rencor a partir de que te cuenten algo que dijeron de ti. Eso los perros ni esperanzas que lo generen, y en cierto sentido que bueno, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras diferencias que tenemos. Tenemos dos hemisferios cerebrales en esta parte, digamos, en esta parte así muy elaborada en nuestro cerebro, donde está la función del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo está lenguaje escrito, hablado, habilidad numérica, razonamiento, habilidad científica, el control de la mano derecha, mientras que en el hemisferio derecho está toda la parte, digamos, no lineal, la percepción, la perspicacia, la inspiración, el control de la mano izquierda, los sentimientos. Por eso dice la teoría que de repente culturalmente el hombre desarrolla más en el hemisferio izquierdo y por eso es más al lado del razonamiento, mientras que la mujer desarrolla más
la mujer desarrolla más la mujer desarrolla más la parte instintiva, la parte sentimental. Es un asunto que está en el desarrollo de nuestros hemisferios. Y que en la medida que uno desarrolle más el hemisferio no dominante, el derecho en el caso de los hombres, el izquierdo en el caso de las mujeres, se pueden equilibrar estas cuestiones. No es que seamos diferentes de por vida, sino que son estas cuestiones las que nos hacen de repente diferentes en el sentido de que culturalmente se han desarrollado diferentes hemisferios en cada uno. Las emociones entonces son fisiológicas, no las podemos controlar, están ahí, son fenómenos que suceden y que nos permiten sobrevivir y que nos permiten generar. Entonces, por ejemplo, el miedo, el frío, es una emoción. Es decir, el frío genera un cambio en nuestro cuerpo, nos da una sensación y nos permite abrigarnos. El miedo ante un peligro real, no sé, se está empezando a desquebrajar la casa o ves acercarse un animal que viene con mucho enojo hacia ti, todo eso a ti te genera una situación en la cual hay que reaccionar, ¿no? Existen 7 categorías de emociones. Está el miedo, que es la anticipación a una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Está la ira, que es el enojo, resentimiento, furia o irritabilidad. Está la tristeza, que genera pena, soledad, pesimismo. Está la sorpresa, que genera asombro, desconcierto, es muy transitoria, puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. Está la aversión, que es disgusto, asco. Solemos alejarnos del objeto que nos produce esta aversión. Está la alegría, que es la diversión, la euforia, la gratificación. Y está el placer, que es el sentimiento agradable cuando nos satisface una necesidad. Entonces, en esas 7 emociones nosotros vamos contactándonos con el mundo. Si lo vemos en la lógica de la empresa o de la organización, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, lo que genera ira en unas personas puede que en otras no genere, lo que genera tristeza, lo que genera aversión, y ahí es donde es importante el tema de la personalidad, porque de acuerdo a cómo te educaste, a dónde te educaste, a los lugares con los que interactuaste, en el trabajo puede haber cosas que te provoquen estrés y cosas que no te provoquen estrés. Por ejemplo, un jefe que grite. Si tú vienes de un ambiente muy rígido, donde los papás gritan, son enérgicos, etcétera, un jefe que grite no te causa ningún problema. Lo ubicas como parte de la normalidad dentro de la autoridad. Pero un jefe que grite, si tú vienes de un ambiente donde la negociación en familia era pues mucho más suave, más delicada, el grito no era como un contexto solo cuando había crisis, es decir, si ya está gritando mi mamá, mi papá, es porque esto está muy mal. Llegas a un trabajo donde el jefe grita y tu individualidad va a responder de acuerdo a tu educación y entonces vas a generar a lo mejor miedo, ira, sorpresa, o vas a andar todas las emociones en lo que te ubicas, ¿no? Y a otra persona le puede provocar ninguna emoción. ¿Qué finalidad tienen las emociones? Bueno, el miedo te invita a la protección. La sorpresa ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. La aversión nos produce rechazo. La ira nos induce hacia la destrucción. La alegría nos induce hacia la reproducción, es decir, reproducir aquel momento en el que nos sentimos bien y lo buscamos. La tristeza nos motiva hacia una nueva integración personal y el placer nos lleva al equilibrio, es decir, a una situación dolorosa, convertirla en otra cosa. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, comer nos va a dar el placer que va a solucionar esta sensación negativa del hambre. Cuando tenemos frío y nos abrigamos, sentimos placer al sentirnos abrigados, y entonces nos quita la tensión. Entonces el placer va a funcionar mucho como una especie de termómetro para quitar. El miedo entonces
se nota en el cuerpo. Hay personas que sienten presión en el pecho, cosquilleo en brazos, llegando hasta las manos, incluyendo hombros, sensación de frío, frío caliente que recorre los brazos, sensación de hormigueo, etcétera. Pero eso sienten algunas personas. Si nosotros le preguntamos a otra persona, nos puede decir que el miedo lo siente de otra manera. Hay gente que con el miedo le da risa. Entonces tenemos nosotros que entender cómo reaccionan nuestros trabajadores ante las emociones. Por ejemplo, hay gente que el miedo reacciona con enojo, queriéndose defender, pero en el fondo lo que tiene es miedo. Entonces, lo que nos presenta como conducta un sujeto, atrás hay una emoción. Y entonces el sujeto lo que nos presenta es su necesidad. Por ejemplo, nos presenta enojo y su necesidad es defenderse de un miedo. Por ejemplo, nos presenta sumisión, su necesidad a lo mejor también es defenderse de un miedo. Uno se defiende con la violencia, otro se defiende con la sumisión. Es decir, mejor no digo nada, mejor como digan, etc. Mejor obedezco aunque no esté de acuerdo. Y entonces ahí es bien importante y por eso en las empresas es un asunto muy delicado de trabajo porque hay que descubrir cómo van reaccionando cada uno a las diferentes cosas. Entonces eso ayuda, el irlo conociendo a nosotros nos va a ayudar sobre todo cuando gestionamos personas, cuando gestionamos procesos, empezar a descubrir cómo hacer comunicaciones que no generen este tipo de ruidos. Entonces, un ejercicio que nosotros podemos hacer es pensar, bueno, ¿cómo reacciono ante el enojo? ¿Cómo reacciono ante la vergüenza, ante la incertidumbre, ante las tristezas, ante el rechazo, ante la impotencia, ante el dolor, ante la frustración y ante sentirme abrumado? Es decir, ¿cómo reacciono yo a todo este contexto de situaciones que todos los días van a pasar en el trabajo? Entonces, mi reacción va a tener mucho que ver con la manera como yo lo esté experimentando, por decirlo así. Les voy a pasar la presentación. Una manera de pensar es que lo puntúes, una manera de analizarte. Por ejemplo, que reten a tu autoridad te provoca un 5 de emoción o te provoca un 1. Que te insulten, ¿está en el 1 o está en el 5? Que se burlen de ti, ¿está en el 1 o está en el 5? Si hiciéramos el test entre nosotros, este test muy sencillo entre nosotros, y lo compartiéramos, nos daremos cuenta que reaccionamos distinto cada quien y la emoción que le ponemos es distinta. Así de variable van a ser las empresas. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado en la forma en la que reaccionamos. Por eso cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, de forma correcta, eso no es lo fácil. Esa es la inteligencia emocional. Es decir, la emoción es algo que sucede, que está sucediendo constantemente, pero que cuando lo vemos desde la inteligencia emocional, podemos nosotros tener una manera de relacionarnos distinto. Según Gartner, la inteligencia emocional nos permite resolver problemas o crear nuevos productos que tienen valor en un contexto cultural. Entonces, en el trabajo, ser inteligente lo relacionamos con la posibilidad de satisfacer necesidades propias y ajenas, tomando en cuenta herramientas mentales adquiridas en el medio familiar, educativo y social. La inteligencia emocional, entonces, es la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para manejarlos por otros. Es la capacidad de una persona que tiene para solucionar problemas. ¿Cuáles son los 4 dominios que tendría que tener una persona en el ambiente del trabajo? Bueno, la capacidad para percibir las emociones en forma precisa, es decir, darme cuenta exactamente qué siento. Estoy enojado, pero en el fondo estoy enojado porque tengo miedo. O estoy triste, pero no estoy realmente triste, estoy frustrado. Algo no salió de acuerdo a como yo esperaba y lo reflejo con tristeza. Luego, la capacidad para aplicar emociones para facilitar el pensamiento y el razonamiento, es decir, cómo lo expreso hacia afuera para que tenga un buen resultado. Luego, la capacidad para aprender las propias emociones y las de los demás.
la capacidad para comprender las propias emociones de las demás y la capacidad para controlar las propias emociones. Entonces, en esa lógica es en la que yo puedo, por decirlo así, moverme. Y entonces, en una empresa, por ejemplo, cuando hablamos desde la psicología laboral, nosotros tenemos que ayudarle a los trabajadores a generar autoconciencia, es decir, su conciencia emocional, es decir, realmente qué sientes. Fortalecer mucho su autovaloración, porque lo que sucede a veces nos pega porque no estamos valorando correctamente. Valoramos el rechazo como si fuera, nos están rechazando a nosotros, y en realidad el rechazo tiene que ver con alguna actividad concreta. La autorregulación, el autocontrol, la confiabilidad, la conciencia, la adaptabilidad, la innovación, pues tiene que ver con la autorregulación. La motivación, que son temas que la motivación lo vamos a ver la segunda semana, que es el impulso al logro, el compromiso. Es decir, si trabajamos las emociones, podemos hacer que de acuerdo a este esquema, el trabajador pueda generar todo este potencial. Entonces, la inteligencia emocional plantea que luego hay 3 maneras de movernos. Cuando nos movemos de forma agresiva, es que solo estamos viendo nuestras necesidades. Tus necesidades solo estás viendo. Cuando nos movemos de forma pasiva, solo vemos las necesidades de los otros. Cuando nos movemos de forma asertiva, estamos haciendo un equilibrio entre mis necesidades y las de los otros y tratando de conciliarlas. ¿Cuál es el mejor? Todos. Lo que hay que descubrir es en qué momento tengo que ser un poco más agresivo para defender mis necesidades, en qué momento son las necesidades de los otros y debo ceder, y en qué momento debo hacer un equilibrio entre los dos. Entonces es una especie de estrategia que siempre tienes que estar llevando a cabo para no estar depositando todo o en ti o en el otro, o siempre tratando de mediar. Es decir, hay que ir descubriendo en cada momento cómo la emoción debe de expresarse. Las 7 S de una persona feliz, de acuerdo a la psicología, de acuerdo a la teoría de la inteligencia emocional, es una persona saludable, serena, sincera, sencilla, simpática, servicial y sinérgica. Y hay un concepto que en las empresas cada vez está más de moda, que es el salario emocional, que expresa el grado de gratitud y satisfacción que cada persona siente y percibe que le aporta a su empresa. Entonces, hay empresas que nos aportan salario emocional, nos hacen sentir bien, nos generan autoestima, nos ayudan a crecer, etc. Y hay empresas que nos cobran emocionalmente. Entonces, tenemos que descubrir cómo en la empresa poder generar ese salario emocional. Entonces, es importante reconocer debilidades, expresar valores, fijar metas, formar un punto de vista sobre el mundo, ver la sabiduría del valor de generar un examen de conciencia constante y enfocar prioridades. Esto es importante para cada trabajador, ayudarle a cada trabajador a que reconozca sus debilidades. Reconocer las debilidades es bien importante porque luego cualquier crítica nos desbarata. Expresar valores, qué valores te sostienen, es decir, estarse preguntando esto constantemente, fijar metas personales y formar un punto de vista sobre el mundo y enfocar las prioridades y sacar enseñanzas de exitosos y fracasados, es decir, ver al otro como un maestro. Lo que sucede en el otro, bien o mal, puede ser un maestro para ti porque puedes aprender de eso. Y la peor equivocación del otro, en lugar de juzgarla y verla como aprendizaje para ti, te puede hacer más inteligente emocionalmente. ¿Qué herramientas necesitamos descubrir para fortalecer esto en nuestros trabajadores? Bueno, primero, darte cuenta que te tienes que encargarte de ti antes de encargarte de los demás. Es decir, si tú no estás bien, si tu salud no está bien, si tus procesos no están terminados, no tienes que andar ayudando a nadie. Te toca primero a ti.
eh, conviene que por lo menos 20 minutos a la semana, como mínimo, de atención sin forma, es decir, 20 minutos de ponerte en atención contigo, cómo estás, cómo te sientes, qué está pasando a tu alrededor. Luego promover a lo mejor que los demás decidan, generar opciones y poner atención en aspectos positivos como en los que tenemos hijos, por cada no ofrecer dos sí, y en la empresa igual, por cada no ofrecer dos sí. No solamente señalar de forma negativa la situación del otro, sino a partir de señalar de forma negativa la situación del otro, también encargarnos nosotros de la parte de nosotros. Bien, entonces, sí. Cuando se hace, digamos, una empresa puede darles este examen como de psicología o en dado caso preguntarle como preguntas de psicología y puede afectar mucho el que te contrate o, o ellos pueden notar que estás mintiendo en tus cosas como para que no te contraten. Bueno, son dos cosas. En recursos humanos regularmente se hacen pruebas psicológicas que son mucho más elaboradas y depende de lo que quiera la empresa, te va a contratar o no. Por ejemplo, y ahí tiene que ver mucho la personalidad. Por ejemplo, si eres muy sociable y están buscando un almacenista, a lo mejor pueden no contratarte porque necesitan a alguien solitario para un almacén. Pero si eres muy sociable y están buscando a alguien para ventas, a lo mejor sí te contratan porque quieren a alguien que sea sociable, porque tiene que interactuar con los clientes, etcétera. Entonces, lo que las empresas regularmente evalúan es inteligencia y personalidad para contratar a alguien en la psicología, pues. Es decir, la personalidad tiene que ver con el puesto que va a ocupar. Por ejemplo, si tienes a alguien de una persona muy obsesiva, es decir, detalles, reglas, etcétera, y es un supervisor, es un buen perfil. Pero si tienes a alguien que es nada organizado, no tiene disciplina, etcétera, es alguien que para supervisor no te va a servir, pero que a lo mejor para otro puesto en la empresa sería muy útil. Entonces, en recursos humanos lo que hacen es esa evaluación, acomodar la personalidad en el puesto más adecuado. Eso es lo que regularmente sucede. Ya estas preguntas sobre inteligencia emocional las hace recursos humanos, pero más como para desarrollar el potencial, es decir, para saber qué se necesita ir potencializando a los trabajadores o también ayudarles a que hagan conciencia que la mayoría de las cosas que pasan a tu alrededor y te afectan no deberían afectarte. Son cuestiones más de la personalidad de cada quien. Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ok. Bueno, entonces la idea era presentarles como el inicio de esto. Las actividades que siguen ahí son sobre lo mismo, personalidad y cómo la personalidad y las emociones hacen que en el espacio laboral cada uno se mueve de forma distinta. O sea, a ti te da una orden el jefe y tú la vas a construir de acuerdo a tu personalidad y emociones de una manera y tu compañero de al lado de otra. De manera que tú vas a decir, nos regañó. Y el otro va a decir, no, pues ni nos regañó. Pues así es normal, qué bueno que nos dijo. Y se va a generar todo otro asunto, ¿no? Que ya lo vamos a profundizar las siguientes semanas con, bueno, si me toca continuar con ustedes, con el asunto del rumor, la comunicación y todo lo que sucede en otros fenómenos humanos. El día de hoy es como contextualizar al ser humano, el objetivo de la empresa, y en la siguiente vamos a profundizar comunicación, salud, estrés y algunos otros fenómenos dentro de la empresa. Bien, en esta segunda unidad nos quedan dos actividades y un foro, los cuales ahorita les voy a poner como cuál será el tópico en el foro y a partir de eso pues hacemos nuestros comentarios en el foro. ¿De acuerdo? Ya está, maestro. Bueno, sale pues entonces nos vemos
ahí a través del WhatsApp y pues ahí en el foro comentamos. Y si toca, pues nos vemos la semana que entra. Y si no, Entonces pues ya no nos volvemos a conectar, man. no, por ahora ya terminamos. Ok. Sale pues, nos vemos. Ya, maestro, cuídese. Sale.